Soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy nos prefieren muertos. La vuelta progresiva a clases. Gustavo, oyentes. Bueno, como anticipó Fabián Arari en su columna del viernes, el tema que se impone hoy es la vuelta a clases o el semáforo de Trota, ¿no? Y detrás de esto es discutir la racionalidad de empezar la vuelta a clases con 16.000 casos de COVID positivo promedio diarios, cuando las escuelas se cerraron completamente con apenas una docena de ellos. Lo que está claro es que este estado de cuidado evidentemente nos quiere muertos. Y vamos a ver que las idas y vueltas son expresión de una inutilidad más general por parte del gobierno, que se muestra incapaz de resolver los problemas elementales de la población argentina. Lo cierto es que lo que pasa en educación es un espejo de este problema mayor. Bueno, acomódense y vamos. Finalmente, a fines de la semana pasada se terminó de blanquear lo que se venía preanunciando desde por lo menos septiembre, la vuelta a clases. Claro, en realidad cuida las palabras y del mismo modo que Alberto ya no habla de cuarentena, acá también se reniega de esa expresión, lo que muestra un razonamiento infantil, o mejor dicho, posmoderno, ¿no? La idea de que el lenguaje cambia la realidad y que entonces si yo digo que no volvemos a clases, aunque lo estemos haciendo, quiere decir que no volvemos a clases. Ellos hablan de una vuelta a clases presenciales de forma progresiva en los distritos que registren bajo o moderado riesgo epidemiológico. Y que para saber si se vuelve o no construyeron un indicador, este famoso semáforo. ¿Cómo se construye ese parámetro? Bueno, por un lado, miden si hay casos de circulación importados o comunitaria, quiero decir, a esta altura los casos que circulan son mayormente comunitarios. Se compara la cantidad de casos entre dos periodos de 2 semanas y también la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles. Cuando decimos miden, ya sabemos los problemas de esta gente para hacer las cuentas. Se olvidaron de contar 3.500 muertos, no medían a los pobres para no estigmatizarlos, propusieron eliminar de las calificaciones escolares las notas 1, 2 y 3, bueno, con lo cual que digan que nos quedemos tranquilos porque hay un indicador objetivo, bueno, tan objetivo como fue en su momento la medición de la inflación. Tal como hizo Alberto cuando empezó abiertamente a flexibilizar la cuarentena, Trota nos dice que, con el semáforo, ahora son las jurisdicciones las que resuelven. Y también sabemos, porque en esta misma columna lo contamos, que el primer protocolo de regreso, recuerden que el que acabaron de aprobar en realidad ayorna a ese anterior, traspasaba esa responsabilidad de las jurisdicciones a los directores de escuelas. Con lo cual está claro, ¿no? Pasamos de señalar que no era posible volver a clases hasta que no exista la vacuna a tenemos que aprender a convivir con el COVID, ¿no? Pasaron casi 7 meses y acumulamos más de 16.000 casos diarios. El gobierno, como decía antes, le escapa decir que se vuelve a clases cuando lo corren en los medios de difusión, periodísticos, radiales, televisivos. Dice que lo malinterpretan porque en realidad hay que hablar, y cito textual, de un regreso progresivo, parcial y escalonado a actividades presenciales con el objetivo de revincular a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de un modo distinto al de clases presenciales antes de la pandemia. Bueno, hablan de una presencialidad limitada. En las zonas de riesgo mediano, agrego yo, la ciudad de Buenos Aires, según los propios índices de Trota, entra dentro de esta categoría, se verá de aprobar actividades recreativas no escolares en grupos de no más de 10 personas, preferentemente al aire libre. Bien, al respecto quiero recordar que el 17 de septiembre, a propósito de la propuesta de la ciudad para volver en las plazas, fue el mismo Trota el que dijo que teníamos que analizar si esto era pertinente, si la propuesta pedagógica era adecuada y si era mejor una plaza o las escuelas. Bueno, está claro que se definió a favor de las plazas. Quiero decir que esta vuelta a clases se viene cocinando tal vez desde que la ciudad de Buenos Aires colocó esto en el centro de la escena a nivel nacional, y que en las distintas reuniones en las que se discutió este semáforo epidemiológico se hizo con la participación de los 5 gremios nacionales, incluida la CETERA, ¿no? Y también
Cuando uno analiza este punto de llegada, hay varias pistas que mostraban este escenario. Por un lado, el mismo Trota participó hace unos días del retorno a clases en las escuelas rurales de San Luis, que se sumaban al pelotón conformado por Formosa y La Pampa. Recordemos además que vueltas fallidas tuvieron San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, que lo propio intentó Jujuy, que ya se alistó Chaco para la vuelta, y las firmas siguen. Unos días antes también Trota había participado del lanzamiento del plan ATR, que inauguraba para la provincia de Buenos Aires la figura del docente taxi visitador para realizar la revinculación a domicilio de los alumnos desconectados en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y con la excusa de que no están yendo a la escuela, en realidad están haciendo que un docente realice 6 reuniones familiares distintas, siendo él el vector del contagio y el que traslade el virus, ¿no? Y en el mismo momento en el cual se anunciaba este plan, Kicillof también anticipaba que había presentado un protocolo para la vuelta con, oh casualidad, un semáforo epidemiológico. Y el niño de ojos celestes no tardó mucho en hacer sus anuncios una vez que Trota allanó el camino a nivel nacional. El sábado anunciaron que 24 municipios de la provincia ya vuelven a clases. Y quiero decir que aquellos que acusaban a Larreta de estigmatizar la pobreza, de querer enfermar a los pobres, siguen su camino. Axel ya avisó que los que arrancan las clases son los que no tuvieron continuidad pedagógica, los que tuvieron una continuidad itinerante y también que se van a priorizar los años de fin de ciclo, ¿no? Y sabemos que en realidad de este cuadro pasamos muy rápidamente a todos, porque además, como venimos insistiendo en estas columnas, se estima que un 40% va a dejar la escuela, que no tuvo contacto con la escuela y que además, digamos, este problema se monta sobre una estructura normal del sistema educativo que hace que de 10 que arrancan la escuela secundaria, solo 5 llegan al final en tiempo y forma. Entonces, pongamos a la pandemia en el contexto de este cuadro. Cierto es que toda esta opereta se hace con el consentimiento de la burocracia sindical, quienes obviamente se mueven igual que el gobierno, hacen en una dirección. Cuando el tema explota en los medios dicen me malinterpretaron o sacan declaraciones testimoniales de nula utilidad práctica. A nadie se le escapa que CETERA está participando de todas estas reuniones. Basta mirar la página del Ministerio Nacional para ver que el semáforo se discutió desde fines de septiembre con la participación de CETERA. ¿Dijeron algo a nivel nacional? Nada. Recién luego de que se conoce este nuevo protocolo, entre el 9 y el 10 de octubre, Sonia Leso indicó que para haber apertura tiene que haber una baja o nula circulación del virus. Sonia cree que el gobierno actúa presionado por los medios y miente porque dice que los sindicatos no fueron convocados a esta discusión. Bueno, Sonia, va una recomendación, entra a la página del ministerio, revisa los comunicados, ¿no? De tanto en tanto, y de paso tendrías que salir a denunciarlos y desmentirlos porque ahí dice muy claramente con la presencia de CETERA. Y por un lado, además, si no están de acuerdo, ¿por qué no convocan un paro nacional? De hecho, se quejan los diarios que no se cumplen los planes de infraestructura y que no tienen en cuenta los contagios de alumnos y docentes a nivel mundial, pero no mueve un dedo por fuera de la denuncia. En la misma tónica se ubica Roberto Baradel, el dirigente de SUTEBA, que llamó a discutir la presencialidad responsablemente. Dijo que, como estamos en una pandemia, la vuelta a las clases presenciales tendrá que ser en forma restringida y priorizando los últimos años de escuela primaria y secundaria. Bueno, no hay que estudiar semiología para ver que está apoyando explícitamente la medida del gobierno que se acaba de lanzar. Y quiero decir, este señor además es el segundo de Sonia Leso. Recordemos que no solo esta gente brindó el apoyo a la figura de los docentes visitadores taxi a domicilio, sino que también avalaron el plan Acompañar, que implica una noción similar con esta idea de trazar puentes para revincular a los alumnos a partir de las ONGs o usando estudiantes de terciario. Las mismas piruetas similares tienen que realizar los referentes del sindicalismo docente peronista en la ciudad. Mientras Trota hablaba de la vacuna, se paseaban por los medios denunciando Larreta y su vuelta a clases en clave maltusiana.
Luego del anuncio nacional, reafirman su pedido de insumos para la continuidad, denuncian el estado de las escuelas, piden más presupuesto, pero en lugar de organizar a los docentes en un paro, llaman a una retención de servicios educativos. UTE en su momento habló de picardía política y parece que los pícaros son ellos. Trota, en un audio que se filtró hace unos meses, decía, bueno, hay que dejarlos, a Cambiemos, a que se peleen con las mamás y papás y los chicos y los maestros con este intento de vuelta. Evidentemente, Trota decidió subir al ring. Ahora, todos montados en la cadena por la demagogia y los tienen. No pasan de la denuncia y de las medidas ridículas como esta retención de servicios. Quiero decir que el único sindicato de la ciudad que llamó como corresponde a un paro por 48 horas fue Ademis. Ese paro se está desarrollando entre hoy y mañana. Y también quiero decir que Ademis tiene que sostener esta medida en el tiempo y junto a este sindicato tiene que sumarse todo el arco opositor docente, ¿no? Lo que está claro es que hace meses la cuarentena no existe más. A esta altura del partido es más corta la lista de actividades que no están habilitadas que las que sí están habilitadas. Falta turismo, gastronomía a pleno, que vuelva a las clases y no mucho más. Y efectivamente es esta presión por el uso de la fuerza de trabajo, por la explotación de los trabajadores y por la defensa de la ganancia capitalista la que empuja la apertura de escuelas. Es la presión de un capitalismo agotado que se encuentra en crisis profunda desde el 2014 y en crisis en clave de sintonía fina desde por lo menos el 2010. Obviamente en este cuadro, estos burgueses no están dispuestos a pagar las licencias por hijo menor de 14 años a cargo que no esté yendo a la escuela. Es eso lo que está en juego, no la educación de millones de niñas y niños, sino basta ver que la excusa del gobierno nacional para convencernos de la vuelta a clases es decir que van a hacer actividades recreativas de revinculación, mientras siguen retaseando la solución real de este problema, que para garantizar la continuidad lo que hacen falta son computadoras, conectividad gratuita, más docentes, un plan personalizado para recuperar algo de este peor año de la educación argentina en la historia. Está claro que acá la ganancia está antes que la vida. No vamos a gastar en educar una población que no vamos a emplear. Recordemos, el desempleo bien medido hoy asciende al 29% y por eso todo es una farsa. Por eso no importa ni lo pedagógico, ni la salud, ni la vida. Y una vez que instalás la vuelta progresiva, se allana el camino para generalizarla. El mensaje es claro, nos prefieren muertos. Y el gobierno, como solo crea protocolos y desliga la responsabilidad en las escuelas, bueno, ya sabemos quiénes son los que van a pagar el pato de la boda si se producen contagios y también muertes en las escuelas, las y los docentes. Que las consecuencias de abrir escuelas en medio de una pandemia son nefastas lo muestran los números del mundo, no la opinión de esta columnista. Nueva York anunció hace una semana el cierre de escuelas por rebrote. París volvió a fase 1 y coloca límites para la cantidad de personas en distintos lugares públicos. Y quiero recordar que hace solo un mes decían vamos bien, solo tuvimos que cerrar 80 escuelas luego de la apertura. Bueno, lo mismo pasó en Corea del Sur, en Italia, en Israel, solo por mencionar algunos países. Una mirada socialista de los problemas de la educación implica poner de relieve que la descomposición de esta sociedad se refleja en la pandemia. Fíjate, Gustavo, que como venimos insistiendo, este problema es fácilmente resoluble. Hacen falta recursos, docentes, un plan para sostener la virtualidad y mejorar las condiciones de vida de la población para afrontar ese proceso. El gobierno instala el tema en los medios en lugar de resolver el problema. Dice y se desdice, pero una vez que avanzó ya dio el puntapié inicial para la vuelta, en escuelas que no tienen ni por asomo las condiciones de seguridad para cuidar la salud. Esto está a la vista de todos. Y acá quiero decir, pasa lo mismo con otros episodios. Mirá si no el caso de Guernica, que pone en el centro de la escena nacional la falta de acceso a la vivienda para el conjunto de los trabajadores, el sometimiento a condiciones de vida infrahumanas y también, quiero decir, tenemos ahí miles de niñas y niños que no están pudiendo continuar su proceso educativo y este proceso está a la vista de todos. Ahí
solo emerge la solidaridad obrera. Por eso invito a quienes quieran donar útiles escolares para esas niñas y niños a que nos escriban a nuestra página de Facebook. La vuelta a clases no es más que la expresión de la inutilidad de una clase social que hoy nos expone a la muerte. Bueno, amigos, sigan escuchando la radio Ha Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.